Día tengan todos mis amados hermanos y hermanas en la fe y todos los que puedan escuchar y ver este video. Estamos en esta mañana una oportunidad que tenemos para enseñar la palabra de Dios y hablar de las cosas que nosotros creemos que son oportunas y pertinentes para este tiempo en el cual estamos viviendo. Quisiera compartir con ustedes una palabra en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 10 al 16. Dice así la palabra escrita: pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía, en Iconio, Listra, pero el Señor me rescató de todo eso. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución, pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las han enseñado. Desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios usa las escrituras para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. En esta mañana quiero compartir el tema firmeza en las convicciones. Si algo tenemos nosotros que estar claros es que tenemos convicciones cristianas que nos llevan a estar firmes en lo que hemos creído y lo que hemos profesado en nuestra vida. Esa base que tomé en Timoteo habla del capítulo 3 de lo que era la historia en el tiempo de Timoteo, cómo estaban sucediendo las cosas en su tiempo, y que Pablo tenía preocupación por la situación de este joven hombre de Dios que comenzaba a predicar la palabra a las iglesias. Cuando nosotros vemos hoy día las noticias, ya sean nacionales, internacionales, a veces podemos percibir intensos hechos de que la gente anda buscando en dónde colocar su fe, en dónde poner su fe. Y la iglesia del Señor está siendo atacada de una u otra manera por algunas áreas de su forma de ser, de predicar el evangelio, y necesita la iglesia ser influencia para el mundo y no que el mundo sea influencia para la iglesia. Pero aún así debemos tener disposición en nuestras convicciones bíblicas. Si nosotros creemos algo que hemos entendido en la Biblia, es que allí está la verdad. En estos tiempos muchos también están detrás de algunos hombres que predican, que enseñan, que hablan acerca de lo que es la verdad, acerca de lo que es importante, acerca de lo que se debe creer. Pero eso no es nuevo. Lo encontramos allí en el capítulo 3 de 2 Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo que en los postreros tiempos se levantarán hombres amadores de sí mismos, intemperantes, gente que no tiene conciencia de lo que es realmente Dios y creen estar enseñando a Dios, se creen religiosos y enseñan religión. En esos tiempos Timoteo tenía que tener una capacidad especial para poder discernir lo que era bueno y lo que era malo. En estos tiempos también nosotros necesitamos una capacidad especial y es saber discernir qué es lo que es verdad y qué es lo que es falso detrás de todas esas noticias, detrás de todas esas informaciones que podemos percibir en nuestro tiempo. Hay una palabra que define esto que se llama sindiéresis, que es la capacidad para juzgar correctamente y con acierto. Necesitamos tener sindiéresis para nosotros poder entender qué está sucediendo en nuestros tiempos. Pablo, por medio de las Sagradas Escrituras, exhorta en varias partes donde le escriben las cartas
acerca de dos cosas muy importantes: convicción y firmeza. Por ejemplo, a Timoteo se lo dice en su primera carta, le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Le escribe también a los creyentes de los Corintios o de Corinto, y en 2 de Corintios 15:58 les dice a los hermanos: así que, hermanos míos, amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esa palabra, está firmes y constantes, también se la dice a los de Galacia, y les dice en Gálatas 5:1: está pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Según el texto, esta palabra firme o firmeza era como un grito de guerra en el tiempo de la iglesia primitiva, en el tiempo de la iglesia que estaban haciendo, porque necesitaban tener convicciones firmes en lo que habían creído. Así que ellos se saludaban o se decían gestete, con griego, que significa está firme, un grito de guerra. Realmente nosotros necesitamos firmeza y constancia, dos actitudes necesarias para afrontar la crisis de fe que se vive en pleno siglo XXI, que se vive en medio de esta pandemia, que se vive en medio de las circunstancias. La fe de muchos flaquea y necesita firmeza y constancia. ¿Y quiénes son los llamados a tener firmeza y constancia? Pues los que somos de Cristo, los que hemos recibido la palabra del Señor. Estas dos cosas nos llevan a nosotros a una verdadera experiencia espiritual y nos llevan también a poner los pies sobre la tierra en cuanto a las cualidades que deben tener los creyentes. Hay razones muy poderosas por las cuales nosotros debemos estar firmes y constantes. La primera de ellas es que los enemigos de la fe tratarán de hacerte cambiar tus creencias. Acá en el escrito que leímos en el versículo 9, dice: pues son de los que se ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con culpa de pecado, están dominados por todo tipo de deseo. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya. Es la palabra que dice Pablo acerca de la gente que va a querer tratar de engañar y sacarnos de la verdad. Pues existen amenazas ideológicas que son una parte muy real en el mundo en que vivimos. Es un arsenal de ataques que suceden a los cristianos a través de los tiempos. Y estos son elementos que nos llaman la atención. Por ejemplo, el sincretismo religioso, que es una mezcla de la verdad con la mentira, haciendo parecer buena la doctrina humanista. Hombres amadores de sí mismos, intemperantes, humanismo, primero el hombre y después Dios, primero tu necesidad y después la necesidad del otro. Tenemos que entender que la necesidad tuya también es la necesidad del otro y debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero en cuanto a hacer primeramente poner al hombre en lugar de Dios, no está bien, porque Dios es Dios y el hombre merece el trato que merece como hombre, como ser creado, pero Dios sigue siendo el primero, el único y el real. También existe el animismo, que son culturas que hemos heredado, la cultura hinduista que tiene miles de dioses, todo es Dios, todo elemento que encuentra es Dios y Dios está en todo y Dios es todo. Ese animismo que hay en nuestra Latinoamérica, cuando la gente tenía sus dioses, pues la luna era un dios, el monte era un dios, todo era Dios, pues nosotros creemos que sigue todavía detrás de eso
el hombre siendo atacado a través de la hechicería, a través de la brujería, a través de creer que por un árbol, por una rama, por algo, te vas a sanar o vas a tener una liberación, como lo que corrió en estos días en las redes sociales, que si encontraste un pelito en la Biblia, si lo hierves, ese pelito va a ser para ti la solución del problema de una crisis que no ha podido los gobiernos del mundo detener, que es el coronavirus. Pues ningún pelo hervido, nada puede hacer eso. Lo único que puede sanar al ser humano es la fe en Dios. Pero si pones ya por medio un elemento, ya no estás poniendo la fe en Dios, sino en ese elemento. Eso nos enseña el apóstol Pablo en la carta a Romanos, cuando les dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Esa mezcla, el animismo, el creer que las cosas existen y que Dios está en todo, no es correcto. Dios es espíritu y está en todas partes a la vez, pero Dios es a quien debemos nosotros ponerle toda nuestra atención y todo nuestro corazón. Como creyentes, nosotros estamos bajo la guía del Señor Jesucristo, bajo la guía del Espíritu Santo, y es la forma de nosotros luchar con nuestras armas espirituales, con nuestras armas de conocimiento de la palabra de Dios, porque también le escribió el apóstol Pablo a los Corintios esta palabra: porque nuestras armas, las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Por lo tanto, somos representantes de algo que tiene fundamentos, que tiene esencia, que tiene historia, y debemos realmente ser cónsonos con esa verdad. Si nosotros, como representantes del Señor en esta tierra, tenemos que aplicar estas leyes, esta cultura, pues nos pueden dañar nuestra relación con Dios. El concentrarnos nosotros en lo que significa la palabra estar firmes y constantes en la fe, pues es simple y llanamente estar firmes y constantes en las cosas que hemos aprendido y conocido de parte de Dios. Creo que esta mañana esto nos hace falta: firmeza. Tenemos ataques de todo el mundo, tenemos ataques de todas partes, la fe de la iglesia quiere ser minimizada, pero en medio de esta crisis, en medio de estos ataques, tenemos el que dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En segundo lugar, nuestras convicciones tienen que tener su fundamento en las Sagradas Escrituras, la base de la fe judeocristiana. Nosotros nacimos de allí, de los elementos de la fe judeocristiana, de lo que era el Antiguo Testamento para los judíos, que se convirtió en lo que fue la base para el Nuevo Testamento, porque si no existiera el Antiguo Testamento no pudiésemos entender lo que es el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Y el Señor Jesucristo tuvo un encontronazo, vamos a decirlo así, o un careo con los fariseos, y Él les dijo esta palabra: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando leemos acá en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir e instruir en justicia, está hablando de esas Escrituras, puesto que el Nuevo Testamento no había sido todavía compactado o arreglado. Ya tenían ellos la Septuaginta, que era desde Génesis hasta Malaquía, pero nosotros debemos entender que ahora tenemos más amplia la Escritura. El Nuevo Testamento también es palabra de Dios, y ahí conocemos al Señor Jesucristo. Así como lo conocían ellos en el Antiguo Testamento, nosotros lo conocemos también en el Nuevo Testamento. De tal manera que nuestras convicciones tienen que estar en las Sagradas Escrituras. Salen muchas profecías, sale mucha gente hablando en nombre de Dios, sale mucha gente diciendo esto, pero el apóstol Pedro dijo: ustedes o nosotros tenemos las profecía más segura, que es la palabra de Dios. De tal manera que no podemos desviarnos de esta verdad, no podemos desviarnos de esta gracia. Las Sagradas Escrituras son útiles para enseñar, redarguir e instruir en justicia. ¿Qué fue lo que le enseñó entonces el apóstol Pablo aquí a Timoteo? Bueno, Timoteo, tú habías vivido conmigo estas experiencias, conoces
quién soy, sabes cuáles fueron los sufrimientos que tuve, y le da una lista de esos sufrimientos y le dice, eso es lo que me mantuvo a mí firme en esos sufrimientos, fue tener la fe puesta en el Señor Jesucristo. Esa experiencia de Pablo se la transmite a Timoteo y le dice, todas las personas que me conocen saben cómo fui yo. Realmente mi doctrina es de Dios, realmente mi doctrina viene de los conocimientos que tengo directamente del Señor. Así que Pablo tuvo esa oportunidad y les dijo a Timoteo, Timoteo, ¿tú quieres algún ejemplo? Pues sigue mi ejemplo. Les dijo a los corintios, sean imitadores de mí, así como yo de Dios. Así que Timoteo tenía que imitarlo. En ese tiempo le dice entonces a Timoteo, tú simple y llanamente cumple tu ministerio, haz obra de evangelista, que nadie te intimide, que nadie tenga en poco tu juventud, que seas instrumento. ¿Y en qué fundamentos estaba Timoteo? Pues en los fundamentos de la palabra de Dios, en los fundamentos de la palabra del Señor, que le daban firmeza y seguridad a sus convicciones. Así que debemos estar firmes y constantes. Tenemos que tener firmeza en nuestras convicciones. En tercer lugar, las convicciones de los cristianos están basadas en lo que es el propósito de Dios para su vida. ¿Cuál fue el propósito de Dios para Pablo? Dios llamó a este hombre para que predicara el evangelio a los gentiles. Se convirtió en el apóstol de los gentiles, pasó por todos los procesos que tenía que pasar y cumplió su ministerio. Ahora Pablo le da la misma palabra a Timoteo, le dice, Timoteo, ya yo estoy para ser sacrificado, ya yo estoy listo para ya cumplir este ministerio. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo demás me espera la corona de la vida que me dará el Padre a mí, el Señor de los cielos, y también a todos los que sean fieles. Pero tú, Timoteo, predica la palabra, enseña a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta. Esa es la palabra que recibió Timoteo, por lo cual debía hacerlo en las comunidades donde él estaba predicando, enseñando, pastoreando, porque era un líder de su época. Ahora bien, han pasado 2000 años y nosotros tenemos que hacer lo que nos enseña la palabra. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra a nosotros para este tiempo? Primero, debemos tener una motivación clara. Y es que nuestra fe no está fundada en elementos físicos que puedan derrumbarse. Nuestra fe está fundamentada en Cristo Jesús, que resucitó entre los muertos, en la palabra de Dios escrita, en el Dios que todo lo puede. Allí está nuestra fe fundamentada. Y es lo que debemos hablarle a la gente, de lo que creemos, nuestras convicciones. Segundo lugar, nosotros fuimos también llamados a predicar el evangelio de Jesucristo. Predica la palabra, instruye. Toda la escritura es inspirada por Dios. Cree la palabra, mantén ese fundamento como base sólida, porque es desde la palabra que nos vamos a poner en este tiempo a ganarnos al mundo para Cristo. Bueno, estamos totalmente contrariados algunos, porque hoy ahora no hay un culto, no hay una predicación en la iglesia. Los hermanos, ¿qué será de los hermanos? Pues aquí es donde se va a saber quiénes realmente tienen fundamentada su fe en Cristo Jesús, en la palabra, y quienes la habían puesto en hombres, en personas, en seres humanos que somos débiles, que podemos perder las convicciones en algún momento. Pero como cristianos tenemos que mantener nuestra confianza en Cristo Jesús, en la palabra de Dios. Tomar como ejemplos a Pablo, tomar como ejemplo a Timoteo, tomar como ejemplo a hombres de Dios que te pueden llevar a ser mejor en cada día en tu vida. Por lo tanto, hermanos míos, apreciados amigos que escuchen, hermanos de otras iglesias que no sean pues Vida Plena en Jesús, en la cual yo pastoreo, pues en esta mañana quiero decirte lo siguiente: las convicciones genuinas no se ven afectadas por los tiempos, los valores de la sociedad o la popularidad de las ideas de moda. Las creencias genuinas, las creencias cristianas siempre son sobre todas esas cosas, no porque sean populares, porque a veces el cristianismo no es popular, pues es diferente a lo que piensa el mundo. Pues vamos contracorriente, y en este tiempo vamos a mantenernos firmes y constantes en nuestras convicciones, porque Dios espera que nosotros sigamos de pie a pesar de que todo pase. Como dijo el salmista, aunque la tierra tiemble, aunque el mar se salga de sus niveles, aunque todo venga sobre mí, pues yo estaré firme en el Señor como una roca inconmovible.
Dios me les bendiga. Espero que esta enseñanza sea de edificación para sus vidas.